La inhumana política de tolerancia cero de la Casa Blanca, que ha separado a miles de familias que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos de forma irregular, despertó el sentimiento maternal y de unidad familiar de la familia Trump, provocando que incidiera para que el presidente de los Estados Unidos revirtiera tan despiadada práctica de separar a los menores de sus padres. Contrapunto de Radio América presenta hoy viernes a la 1 de la tarde la deshumanizada política de tolerancia cero. Invitados, líderes de organizaciones hondureñas y defensores de los derechos de la niñez migrante. Y usted, a través de las líneas siempre abiertas de Radio América. Nuestro sistema de WhatsApp, 9462-6305. 9462-6305. Moderador, periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes. Contrapunto de Radio América, hoy viernes a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Contrapunto de Radio América. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema de interés humano, un tema que tiene que ver con las familias migrantes y con esta práctica deshumanizada que ha puesto en práctica la administración Trump, la política de tolerancia cero, la separación de los niños de sus padres, de los adultos que les acompañan, una práctica que se viene poniendo en práctica desde abril pasado y que ha causado incluso la pérdida de valiosas vidas humanas. Hay un compatriota que, agobiado por el impacto psicológico que le provocó el hecho que le separaran de su menor hijo, de su esposa, finalmente pereció suicidado en un centro de detención de la Unión Americana. Hoy vamos a abordar este tema con la profundidad del caso y va a ser desde la visión, desde la óptica de los líderes de las organizaciones hondureñas, de personas vinculadas a la defensa de la niñez migrante. No hemos querido traer a políticos, ni mucho menos a personas vinculadas al gobierno, porque creemos que con este tema no se vale hacer política, ni desde el gobierno, ni mucho menos desde la oposición. Queremos hablar con las personas que conviven a diario con el tema migratorio y no con personas que muchas veces utilizan estos temas con fines políticos. De manera que hoy vamos a abordar esta temática de carácter humano con líderes de organizaciones hondureñas, con defensores de derechos de la niñez, como le referíamos, pero para que nos ubiquemos en contexto, vamos a establecer qué significa esta política tolerancia cero que ha puesto en práctica la Casa Blanca. ¿Qué es la política de tolerancia cero detrás de la separación de niños de sus padres en la frontera de los Estados Unidos? Hay un interesante artículo que ha escrito este día la BBC y lo vamos a compartir para que tengamos una dimensión de los alcances de esta problemática que incluso tocó los sentimientos de la familia Trump. Su propia esposa, su hija, se vieron sentimentalmente, si se quiere, por los reportes de prensa, afectados por lo que estaba ocurriendo en los centros de detención. Y ellas habrían influido en el mandatario estadounidense para que finalmente tomara la determinación el pasado miércoles de firmar un decreto y ponerle fin a esa práctica deshumanizada de separar a los menores de sus padres al momento que entraban a la frontera sur entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Hasta hace unos años, tolerancia cero se asociaba con los rastros oscuros de la violencia y duras políticas policiales, pero desde hace 2 meses el término ha adquirido una nueva dimensión. Se comenzó a vincular con el tema migratorio y con la polémica medida del gobierno de Donald Trump de separar a los hijos menores
de quienes intentan entrar de forma ilegal a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de este país trata desde abril pasado a los indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense como autores de un delito por el que deben ser juzgados, lo que implica que pierden la custodia de sus hijos. Como resultado, casi 2.000 menores fueron separados de sus familiares entre el pasado 19 de abril y el 31 de mayo, según los datos difundidos por las autoridades estadounidenses. La medida ha generado una polémica que ha trascendido las fronteras de los Estados Unidos y llevó a que el pasado miércoles el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para detener las separaciones. Sin embargo, resaltó que la política de tolerancia cero se mantenía. Pero ¿cuál es su base? ¿Y qué busca esta medida? ¿De dónde viene el término tolerancia cero? Medidas policiales o coercitivas han tomado este nombre en sucesivos momentos en la historia de los Estados Unidos y otros países, casi siempre vinculados a políticas de mano dura que buscan suprimir ciertas infracciones de ley con castigos ejemplarizantes. Si bien algunos sociólogos aseguran que son peculiares de sistemas no democráticos, en Estados Unidos se ha denominado así a las normas que se aplican contra quienes porten armas en las escuelas, conduzcan ebrios o consuman o vendan drogas. En su libro La Red de Justicia Penal, una introducción, Stephen Cox y John Guide consideran que la idea detrás de estas políticas se remonta a la ley de barrios seguros y limpios aprobada en New Jersey en 1973 con el fin de controlar la violencia. El término se popularizó más tarde, en 1982, cuando una revista cultural estadounidense publicó un artículo sobre la llamada teoría de la delincuencia rota, que también retomaba esos vocablos. La nueva medida implica un nuevo enfoque de mano dura del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal, que fue una de las bases de su campaña, y lo sigue siendo, le agrego. Implica un cambio diametral a la que practicaron tradicionalmente otros gobiernos de Estados Unidos, que consideraban una infracción administrativa el primer cruce ilegal de la frontera. Ahora, al considerarse un delito federal, los indocumentados deben enfrentar un proceso penal. La decisión conlleva que los menores que llevan con sus padres sean considerados no acompañados y pasan a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos y luego son enviados a la casa de un familiar, a hogares de acogida o a refugios. Interesante este artículo de la BBC de Londres que pone en contexto la política de tolerancia cero, la separación de familias. A propósito de la separación de familias, esta semana que estamos concluyendo, el New York Times dedicó una de sus portadas a esta problemática y nos llama poderosamente la atención que en esa portada sale una menor, una niñita, Denise Varela, hondureña, de Puerto Cortés. Ella ha sido tomada por los medios estadounidenses como la niña símbolo de la separación de las familias, porque también se filtró en su momento un video cuando un agente de la patrulla fronteriza requería a su madre y ella, a la par de este oficial de la patrulla fronteriza, este hombre no lo detuvo los llantos de la menor hondureña Denise Varela y arrestó a su señora madre. En esa portada del New York Times aparece la nenita y aparece a la par de frente, mejor dicho, el presidente Donald Trump. Es una portada que es todo un editorial y que retrata esta problemática de carácter humano. A propósito, está con nosotros Denis Varela, el papá de Denise Varela. Denis, gracias por atender la comunicación aquí en el Contrapunto de Radio América. Si nos comenta cómo está su hija, le saludamos y qué piensa de toda esta problemática que usted la ha vivido en carne propia cuando, ya se ha conocido acá en la Unión Americana. Estamos transmitiendo desde Miami, nosotros aquí compartiendo con los líderes de las organizaciones hondureñas y conociendo aún más de esta problemática. Los saludamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes, Denis, hasta Puerto Cortés.
Muy buenas tardes, Lema. Morazán, un saludo para usted, su auditorio. Pues sí, bien difícil la situación, pues, que estamos pasando acá por la familia de la niña. Yo principalmente como padre de la bebé. Yo creo que es bien compleja la situación, pues, tenemos ofendido a usted, ella está bien y sé que está bien allá. Ya se encuentra detenida. La última información que me facilitaron de Cancillería en Radio Honduras, que ella estaba bien, que estaba con la madre de ella. Sí. ¿Cuántos años tiene su nenita, Denis? ¿Y dónde? ¿Ella está en territorio estadounidense? Sí, correcto. Ella estaba en McAllen, Texas. Ella tiene 2 añitos. Ahorita en julio, 1 de julio, cumple 2 añitos. Sí. ¿Ella vive en compañía de su esposa? Sí, correcto. Sí. Y si nos relata, Denis, las razones que motivaron a su señora esposa a emprender este peligroso viaje junto a su bebita. No, pues, le digo, usted sabe que la situación es un poco acá difícil. Creo que ya aspiraba más, de seguro, pues, de como vivíamos acá, pues, vivíamos como somos una familia, pues, cómoda, que vivimos como típico cualquier hondureño acá. Creo que, pues, ella, uno de sus sueños fue estar allá, trabajar para sus hijos, trabajar para ella, para la familia, pues, sacarla adelante. Como todos los familias que miran para allá, pues, eso fue el pensamiento con el que iba ella. Sí. ¿Cómo se dio cuenta usted de la detención de su señora esposa y de su nenita Denise Varela, Denis? Sí, eso fue por un familiar mío de allá. Me envió un video que me pasaron en una cadena de televisión. Entonces, dije yo, pues no, esta es mi niña. De primera entrada que la vi, pues si no, ella es mi niña. Sí. Así fue usted. ¿Qué le recomienda usted a aquellos padres que por la dura situación que vive el país, falta de oportunidades, el tema de la seguridad, se ven obligados lamentablemente a emprender este viaje hacia la Unión Americana? No, nunca he estado partidario de eso, siempre lo he dicho, no, yo creo que estamos en un país de oportunidades también. Se puede luchar acá, se puede luchar y sí, salir adelante, pero eso en cada persona, eso, el sueño americano a veces influye mucho, tal vez los comentarios que hacen personas allá, no, que la vida acá está bien, y tal vez sabiendo de que no, la situación está bien difícil allá, pues en todos lados está bien difícil. Sí. Pero ahora, su hija sí está con su madre y está muy bien. Eso seguramente usted lo alienta mucho en medio de toda la situación, en medio de toda la experiencia que ellos vivieron. Sí, correcto. Yo de Cancillería y todo me preocupaba, pero no, sí, ella estaba bien, sí estaba bien y se la tenía con la mamá. Muy bien, Denis, un saludo a la distancia y gracias por atender la comunicación aquí en el Contrapunto de Radio América. Aquí estamos para servirle, pues, siendo resuelta en su programa, y gracias por preocuparme por el caso ahí de la nena. Muy bien, Denis Varela, es el papá de Denise Varela, la niña que se ha convertido en el símbolo de esta crisis humanitaria de la separación de las familias. Les decíamos que ella aparece en una portada del New York Times de frente al presidente Donald Trump, para que ustedes más o menos dimensionen en nuestro país la relevancia que este tema ha tomado acá en la Unión Americana. Está con nosotros ahí en línea Patricia Montes, también del Centro Presente, para conocer sus impresiones sobre esta problemática, sobre esta política de tolerancia cero, la separación de las familias y la decisión del presidente Trump de firmar una acción ejecutiva para revertir esta práctica deshumanizada. Patricia, le escuchamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo creo que debemos de tener en cuenta que las prácticas que se siguen utilizando en la frontera sur de los Estados Unidos, a pesar de que se haya firmado la orden ejecutiva, siguen siendo prácticas violatorias a derechos humanos de las personas migrantes.
Pues aplaudimos que no se separen a las familias, sin embargo debemos de tomar en cuenta que el gobierno ha sido lo suficientemente claro en decir que su política de tolerancia cero, la cual estuvo en vigencia por 3 semanas y que en los Estados Unidos continúa vigente con ligeros cambios, con cambios. Y hay algo que se estaba haciendo que continúa como parte de esta política, y es el hecho de que todas las personas que están entrando de manera irregular a los Estados Unidos, es decir, con una autorización migratoria, son personas que van a ser procesadas criminalmente, penalmente, algo que es violatorio al propio marco de ley de Estados Unidos. El marco de ley vigente en Estados Unidos bajo ninguna circunstancia establece que las personas que entren de manera irregular a los Estados Unidos deben ser procesadas criminalmente. Al contrario, el entrar, yo creo que ustedes lo saben muy bien, de manera indocumentada a los Estados Unidos ha constituido una pena de carácter administrativo, una falta administrativa. Sin embargo, ya sabemos que la criminalización a las personas migrantes en este país es histórica. También había niños en jaulas cuando estábamos bajo la administración del presidente Obama. Simplemente que es una práctica que se ha exacerbado, una práctica inhumana que ha seguido vigente bajo una administración que está implementando evidentemente medidas muchísimo más punitivas en contra de las comunidades inmigrantes. Sí, es decir, la política de tolerancia cero continúa, con la única variante es que ya las familias no podrán ser separadas, Patricia, como usted lo refería. Es correcto, pero uno de los elementos más nocivos es el hecho de que todas las personas están siendo procesadas criminalmente. Es decir, van a ser tratadas como un criminal y tienen que enfrentar un cargo criminal en los Estados Unidos. Eso va a dejar un antecedente penal en cada una de esas personas por haber entrado de manera indocumentada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con no maximizar lo que ha pasado con la orden ejecutiva. Obviamente aplaudimos que las familias van a estar juntas, pero no significa que no van a seguir siendo criminalizadas. Sí. Ahora, ¿cómo entender desde la visión de sociedad civil, desde la defensa de los derechos de los migrantes, Patricia, el hecho que el gobierno de los Estados Unidos exige respeto a los derechos humanos a países latinoamericanos como los centroamericanos, como el nuestro, y vemos que ellos no obran con la práctica? De hecho, no son suscriptores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que estamos hablando de un nivel de hipocresía no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino de todos los gobiernos de la región, porque el hecho de que los gobiernos de la región, México y Centroamérica, sean suscriptores de muchos de los acuerdos internacionales, no significa que están cumpliendo con esos acuerdos tampoco. Yo creo que no podemos nosotros quitar responsabilidad a ningún gobierno. El gobierno de México tampoco tiene autoridad moral para pedir a Estados Unidos que respete los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos, cuando México es un Estado violador de derechos humanos de migrantes en tránsito en la ruta migratoria. Honduras tampoco tiene autoridad moral. Gobiernos como El Salvador tampoco tienen autoridad moral. ¿Por qué? Porque son gobiernos expulsores, creadores de miseria. Entonces, es un llamado no solamente a Estados Unidos, es un llamado a todos los gobiernos. Yo creo que nosotros estamos replanteándonos estrategias nuevas. Es evidente que hay dos cosas muy importantes aquí. Ni los gobiernos tienen voluntad política para cambiar sus políticas criminales, asesinas, generadoras de pobreza, generadoras de violencia, y nosotros, como instituciones de sociedad civil, también tenemos que replantearnos nuestras estrategias, porque es evidente que nuestras estrategias de lucha no están funcionando y estamos viviendo en este momento un momento de crisis. La imagen de esta niña que dio no solamente a los medios de comunicación en Estados Unidos, sino vuelta al mundo. Es una imagen que nos sigue diciendo que algo está mal, no solamente en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes no comienzan en la frontera sur de Estados Unidos. Sí, gracias Patricia. Patricia Montes es hondureña, miembro del Centro Presente, una organización vinculada a la defensa de los derechos de los migrantes, que está radicada en Boston, en Massachusetts, participando con nosotros. Nos vamos a quedar de forma permanente ya con Francisco Portillo, líder referente de la organización hondureña Francisco Morazán, y está también con nosotros Karina Furlín, es una
mujer muy vinculada al tema de los derechos humanos, y también será interesante conocer sus puntos de vista sobre esta política de tolerancia cero y la separación de las familias. Antes vamos a escuchar a Porfirio Quintano de la Asociación de Hondureños en el norte de California. Está en línea. Porfirio, le escuchamos desde Miami y por supuesto en todo el territorio nacional. Le escuchamos desde la Bahía de California. Buenas tardes. Buenas tardes, Lesman, y buenas tardes a todo el auditorio del programa Contrapunto de Radio América. No entendí cuál sería su pregunta. Sus impresiones sobre esta problemática de la política tolerancia cero de la Casa Blanca y la decisión del presidente Trump, movido por su propia familia, que le despertó el sentimiento de la unidad familiar, de la separación familiar, el hecho que la esposa del presidente haya visitado un centro de detención y haya corroborado in situ lo que estaba pasando con los menores al momento de ser separados de sus padres. Le escuchamos, Porfirio. Bueno, con esto de la política tolerancia cero, ya sabemos que Donald Trump pasó de la retórica a algo que sí lo está haciendo daño a toda la comunidad inmigrante, ¿verdad? Por su redada y luego esta campaña y esta en la frontera. Pero acá ha jugado un papel muy fundamental, no solo la familia del Trump, sino que todo el esfuerzo que han hecho cada una de las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos. Y es más, también los mismos políticos, que ya sabemos que Donald Trump tiene un partido de donde ha salido que está dividido. Hoy no pudieron ponerse de acuerdo en una propuesta, y pues ahí se ve de que hay una división y que hay exigencia a esta política que está poniendo en mal al mismo Estados Unidos. Esto nosotros lo rechazamos, y esa orden ejecutiva, nosotros tampoco, ahí sí que vamos a aplicar ese dicho que se dice tanto, no lo van a dar a todos con el dedo, la lucha sigue, porque eso es algo que está tratando de frenar la lucha de presión que se encuentra ahorita, y nosotros no vamos a parar hasta que haya una solución y que dejen de poner los niños presos junto con los padres, porque los niños no pueden estar en las cárceles. Eso es una violación a los derechos humanos internacionales. Muy bien, Porfirio. Gracias, Porfirio Quintano de la Asociación de Hondureños en el norte de California, compartiendo con nosotros. En el preámbulo del programa decíamos que este tema tenemos que abordarlo con las personas que a diario conviven con él. Por eso no quisimos invitar a políticos ni del gobierno de Honduras ni de la oposición, porque creemos no tienen la altura moral para hablar de esta temática. Un tema de carácter humano que lo que menos se puede hacer es política vernácula con él. Pero estamos aquí en Miami, estamos en el restaurante Tu Tierra, un pedacito de Honduras. Es un restaurante cuyo propietario es un buen amigo, Rigo Corea, un artista nacional que ha hecho de Miami, de la Florida, su segunda patria, y aquí nos sentimos como en Honduras. Está con nosotros Francisco Portillo, el presidente de la organización Francisco Morazán. Está Karina Furlín, también defensora de los derechos humanos de los migrantes, y vamos a conocer también sus puntos de vista. En principio, Karina, le decimos, es un gusto compartir con usted aquí en el Contrapunto de Radio América, el programa referente de la radiodifusión hondureña en temas de interés humano como lo es este. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí. Yo vengo representando a la Fundación Unidos por los Derechos Humanos y hablarles un poquito más sobre los derechos humanos. Perfecto, ya tendremos tiempo, Karina, para abundar. Francisco Portillo, le damos la bienvenida y también sus puntos de vista. No hay que alegrarse del todo. Bueno, sí es un gran paso, y partiendo de lo duro que es el presidente Donald Trump, porque él también ha hecho una bandera política y seguramente en su reelección da la impresión que esta bandera la va a seguir levantando, la bandera de su política de mano dura contra la comunidad migrante. ¿Qué piensa cuando la misma política esta de tolerancia cero se mantiene intacta, con la variante que luego de la firma de esa acción ejecutiva, afortunadamente las familias no van a ser separadas, los menores no van a ser separados de sus padres? Francisco, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a toda la audiencia de tan importante programa Contrapunto de Radio América, que mantiene bien informado a nuestros compatriotas en Honduras y también aquí en Estados Unidos. Efectivamente, estamos viendo que ese es, Ledesma, un cumplimiento político, ¿no? Un cumplimiento cuando el presidente Donald Trump andaba en su campaña, ¿no? Él pues dijo que iba a tomar en serio lo que es el tema de migración, ¿no? Y estamos viendo los resultados, ¿no? Ahora, es triste y lamentable, ¿no?, separar a estos niños de sus padres, ¿no? Y más en las condiciones que llegan en los diferentes centros de detención. Ahora, nosotros tenemos que ser muy claros también, muy claro que este país es soberano también, es soberano y también pues las leyes se respetan, ¿no? Se respetan y es lo bien importante tomar en consideración eso, ¿no? Ahora, nosotros sí lamentamos la forma inhumana, ¿no?, cruel que a estos niños los mandan a esos albergues donde se nos hemos dado cuenta que los han enjaulado, ¿no?, como animales, ¿no? Yo pienso que eso no es justificable, ¿no? Y más que todo es más triste separarlos de sus padres, de sus madres, ¿no? Usted sabe la situación psicológica, la situación, el trauma que esos niños tienen de haber separado. Con muertes, esta política de separación de familias, incluso hay un hondureño que las mismas autoridades de migración han admitido que producto del agobio, del impacto psicológico que le provocó el que lo separaran de su menor hijo, finalmente tomó la fatídica decisión de suicidarse, Francisco. Sí, efectivamente, el compatriota de apellido Ordóñez, ¿no? Ordóñez, recuerdo que lo separaron y entonces al verse él que tuvo ese problema, tuvo que tomar esa decisión de quitar. Yo pienso que es triste. Ahora, como organización hondureña, Francisco Morazán, desde que nos dimos cuenta esta separación de niños de inmediato, nosotros entramos en nuestro Facebook Live, hacer llamadas a la Casa Blanca, enviar correos al presidente Donald Trump, y al cual también le agradecemos a las 4 ex damas de este país, no que ellos pegaron el grito al cielo, como dije, que manifestaron que era triste lo que estaba pasando con la separación de familia, y sobre todo también vimos la hija del presidente Donald Trump, que le pidió a sus padres, ¿no?, que intercedieran. Ella intercedió para evitar de que estén dando la separación de familia, igual que su esposa Melania, que visitó un centro centro de McAllen, donde había varios 42 niños de Honduras y El Salvador, ¿no? Yo pienso que el presidente Donald Trump, a raíz de la presión que hubo, tuvo que actuar de inmediato y hacer una orden ejecutiva, ¿no?, para evitar la separación de familia, pero quedamos todavía confundidos, Lema, porque son 2.400 niños que hay en un centro de albergue, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Cuándo van a regresar donde sus padres? ¿Cuándo van a regresar? Nosotros estamos trabajando fuerte en eso, esperamos y confiamos que todo se suceda positivamente. Fíjese que a propósito de eso que usted apunta, Francisco, nos están llegando ya algunas consultas que me gustaría que usted con la abogada acá, Karina, también nos ayudara a despejarlas, a satisfacer a nuestros oyentes. Nos escribe uno de ellos: buenas tardes, mi pregunta, ¿qué irá a pasar con niños ya separados de su familia? ¿Serán regresados? Dice. Bueno, recordemos que este es un proceso que se va a llevar a cabo. Sabemos que hay varios niños, por ejemplo, hay madres que han sido deportadas, ¿no? Han sido deportadas y sus hijos están en unos albergues en Nueva York, ¿no? Y eso nos tiene sumamente preocupados realmente, ¿no? Y confiamos en Dios y confiamos que de inmediato, como hemos estado solicitando nosotros, que estos niños pasen a las manos de sus padres y sus madres, no importa que sean retornados a nuestros países, pero queremos que estos niños no sigan siendo traumados, que no sigan teniendo problemas psicológicos, ¿no? Estamos trabajando fuerte en eso, inclusive aquí cerca de Miami Homestead, tenemos un albergue que hay más de 1.000 niños, y recordemos que el senador Bill Nelson y una congresista visitaron ese centro y no los dejaron entrar porque no sabemos las condiciones que realmente hay dentro de ese albergue. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es continuamente, y le pedimos a todos los líderes también de nuestra comunidad hondureña que llamen al congresista, que llamen a la Casa Blanca pidiendo que ya esos que esos niños sean nuevamente integrados y que esos niños vuelvan a las manos, a los brazos de sus padres. Perfecto, ahora sí vamos a darle el micrófono a la abogada Karina Furlín para que ella nos pueda hacer una lectura más profunda sobre el tema de los derechos de la comunidad migrante, en este caso de las familias que son detenidas en la frontera sur con los Estados Unidos mexicanos.
Abogada, si nos da mayores elementos, y qué va a ocurrir también con los menores que han sido separados y luego de esta decisión del presidente Trump deberán ser regresados con sus padres. Bueno, muchísimas gracias por introducirme una vez más. Sí, soy una coordinadora de esta Fundación de Unidos por los Derechos Humanos y realmente tenemos que enfocarnos en que realmente todas las personas, sobre todo los niños, tienen este derecho de estar con su familia, tienen el derecho de estar con sus padres. Entonces, en realidad, eso es una invocación también a los padres, a los hondureños, a todas las personas latinas, que por favor que hagan, antes de tomar una decisión de salirse de su país buscando una vida mejor, que es correcto, también lo hagan de una manera que sea legal. Porque es la verdad, también nos exponemos a ponernos a nuestros hijos en esa posición. Uno tiene derecho a movilizarse, uno tiene derecho a cambiar de país, uno tiene derecho a buscar asilo en otros países si uno está siendo agobiado. Pero todos estos derechos vienen a mano como haciéndolo legalmente, right? O haciéndolo de la manera que pide las leyes de aquí, las leyes de allá, las leyes de todos los países. Todos los países te tienen las puertas abiertas, pero todos los países te piden por favor que lo hagas a la manera que ellos los estipulan. Si nosotros hiciéramos eso, en menos peligro ponemos a nuestros propios hijos, en menos riesgo los ponemos. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para que esos niños regresen con sus padres, que esos niños otra vez estén unidos, ya sea aquí en Estados Unidos, ya sea en el país de origen, pero que estén unidos. La familia siempre puede salir adelante y no importa dónde estén. Siempre pueden salir adelante si trabajan juntos, si mantienen un código moral fuerte, si son luchadores y trabajadores y no se dan por vencidos. Darse por vencido es quitarse la vida, eso es un darse por vencido. Uno tiene que luchar, uno tiene que salir adelante, buscarle la solución, porque hay soluciones. ¿Y qué piensa Karina sobre la criminalización? Porque antes que llegara el presidente Trump al poder de esta nación, el ingresar por primera vez se consideraba una falta administrativa, migratoriamente hablando, pero ahora es un delito federal, la situación es más grave. Pues eso es un sistema de política y eso es un sistema que el señor Trump ha puesto, y desde que él entró a la presidencia, él dijo bien claro lo que él quería estipular en cuanto a las leyes inmigratorias. Entonces, en ese sentido, si ya sabemos cuáles son sus leyes, hay que pelearlas, si es justamente peleadas, pero tampoco no podemos nosotros como padres, como ciudadanos, arriesgar a nuestros hijos para imponer algo, ¿correcto? Estamos teniendo una pequeña interrupción, pero entiendo ahora estamos perfecto para todo el país, para Honduras y para el mundo que nos siguen aquí en el Contrapunto de Radio América. Me dice la producción que todavía está Porfirio Quintano, de la Asociación de Hondureños en el Norte de California. ¿Quiere hacer una acotación final sobre el tema? Porfirio, lo escuchamos. Sí, bueno, estaba escuchando, primero, yo no soy ningún abogado, pero y se respeta la opinión, pero yo quisiera decir a la abogada también que ella entiende bien, si entiende las leyes de este país, no hay una forma como la gente puede emigrar ilegal, que el sistema de leyes está roto y que eso necesita una reforma y hay que hacer una lucha grande para lograrlo. La otra parte es que hoy, por ejemplo, también siguiendo el mismo tema que compete también a los inmigrantes hondureños, hoy en estos momentos se está llevando una audiencia por una demanda colectiva y que va en el mismo sentido de que al cancelar el TPS, muchos hijos de personas amparadas en el TPS van a quedar sin sus padres, y esto es una violación al derecho constitucional. No tengo pormenores cómo se está desarrollando, porque yo solo fui a la conferencia de prensa, que fue muy nutrido, pero esperamos que salga un resultado favorable a la comunidad tepeciana. Es la primera, esta demanda colectiva abarca incluso a los hondureños, que están trabajando para incluirlos, y a los demás países. Así que quería contar eso para informar que que el señor Donald Trump no es absoluto.
hay formas de luchar y la lucha seguirá. Muchas gracias, Les. Muy bien, gracias Porfirio. Porfirio Quintano de la Asociación de Hondureños en el Norte de California. Ya habrá tiempo también para que hablemos sobre el futuro de los compatriotas que están amparados en el TPS. ¿Qué piensa la abogada Karina y Francisco Portillo? Si visualizan ellos que hay un ambiente fértil en el Congreso y en el Senado. Es importante conocer sus impresiones sobre el particular. Antes vamos a dar lectura a algunas comunicaciones que nos están llegando. Le felicito por el programa, excelentes participaciones, nos dice un oyente. Otro nos dice, solo una familia adinerada puede salir legal del país. Es una lástima la política de tolerancia cero que ha puesto en práctica, dice la Casa Blanca. Son deshumanizados, no tienen sentimientos, dice otro oyente que nos escribe al 9462-6305. Queremos recordarles que estamos en exteriores, nos pueden escribir al 9462-6305 y con gusto vamos a darle lectura a sus comunicaciones, como es la mística aquí en el Contrapunto. Francisco, ¿qué piensa sobre el futuro de los hondureños que están amparados en el TPS? Bueno, primeramente aplaudir, ¿no?, la visita del presidente Juan Orlando Hernández antier. Estos días ha estado en Washington, ¿no?, reunido con el vicepresidente Mike Pence, donde está tocando el tema, ¿no?, cuál va a ser el futuro de los tepecianos. Nosotros estamos claros como organización que el TPS es un programa que ya está cancelado. Está cancelado igual que los otros países, Nicaragua, El Salvador, Haití. Ahora lo que tenemos que centrarnos es buscar la forma de cómo legalizar a estos tepecianos. Inclusive nosotros el 5 de abril estuvimos reunidos personalmente con el congresista Mario Díaz Balar aquí en Miami, a quien entregamos una carta pidiendo que se busque una avenida, que se busque un proyecto de ley para ver de qué manera se legalizan a estos tepecianos que se han sido cancelados sus programas. Posteriormente, el 16 de abril, estuvimos frente a la Casa Blanca, donde tuvimos una vigilia pacífica pidiéndole al presidente Donald Trump que se aprobara una extensión al TPS por 18 meses, y lo logramos. Posteriormente nos fuimos a visitar unas cuantas oficinas del Congreso, de congresistas, a quienes les dejamos esa carta que le habíamos entregado al congresista Mario Díaz Balar. O sea que esta visita que el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho nos llena de mucho optimismo, ¿no?, porque sabemos que se van a formar grupos de trabajo para ver de qué manera se va resolviendo este tema. Pero algo que es bien importante, Lema, es que nosotros también como organización vamos a viajar a Washington, donde vamos a visitar 434 oficinas de congresistas y 100 senadores, a quien le vamos a entregar una carta pidiendo que se legalicen a los tepecianos. Aparte de eso, nos estamos ya uniendo todos los centroamericanos. Aquí en Miami estamos todos unidos con los haitianos, con los nicaragüenses, salvadoreños y otros países que se canceló el programa. O sea que estamos optimistas que en 18 meses podemos suceder algo positivo. Muy bien. Estamos teniendo algunas pequeñas imperfectos de orden, me dice la producción. Josué, chamos. Muy buenas tardes. Fíjese que mi consulta es que a mi hijo la mamá se lo llevó sin documentos. No me pueden ayudar. Yo ya puse la denuncia en DINAF. DINAF, pues obviamente lo puso con Interpol. Él tiene como orden de búsqueda de Interpol, es una alerta amarilla que ellos le llaman. Entonces, quería saber en qué forma, porque me mandaron con 2 abogados en Estados Unidos que me representaran, pero ninguno toma como mi solicitud o para que ellos me representaran allá. Entonces, no sé de qué forma yo puedo avanzar en este caso. Muy bien. Don Josué, vamos a tratar de ayudarle. Aquí ha escuchado atentamente Francisco, él tiene conocimientos, tiene experiencia sobre estos casos también. Aquí vamos a trasladar a esta nación. ¿Qué procede en estos casos, Francisco? Sí, yo pienso que es importante que él se ponga en contacto con Cancillería de Honduras y ponga la denuncia, ¿no?, para que Cancillería de Honduras pues proceda de inmediato a poner una alerta de estos niños, ¿no?, para que así en los diferentes consulados, las diferentes entradas de la frontera busquen la
es importante que se ponga en contacto con Cancillería. La abogada aquí nos puede ampliar, la abogada Karina, porque también en medio de este problema también se da el tráfico de menores. ¿Qué hacer? Y sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, se dan muchos de estos casos. Abogada, ¿qué les puede decir a padres, a madres que están angustiados y no saben sobre el destino de sus hijos? Pues primero que nada, es una tragedia ahora mismo que uno no puede creer que en el 2018 exista más tráfico humano o esclavitud, que eso es una forma de esclavitud, que en cualquier otro momento en la historia, right? Y es un problema no solamente de Honduras, es un problema de todo el mundo. Pero es que tenemos que unirnos fuerzas, tenemos que cuidar salvaguardar la vida de nuestros hijos, mirar a dónde van, con quién se meten, con quién andan. Pero sí existe ese tráfico humano. Y entonces, como decía el señor Francisco Portillo, hay que hacer una denuncia. Tienen que hacer una denuncia su gobierno, en la Cancillería, en Relaciones Exteriores. En Miami, desafortunadamente, es la ciudad número 2 en todo Estados Unidos en tráfico humano. Quiere decir que nuestros puertos, nuestros aeropuertos están siendo constantemente víctimas de movilizar niños adultos, y por diferentes motivos, ya sean motivos hacen tráfico humano para motivos sexuales o para labor injusta de niños o para órganos. Entonces, es una labor dura, es algo que es difícil de querer encarar como ser humano, de que exista esto en un mundo 2018, pero lo existe. Entonces, organizaciones como la del señor Francisco Morazán, organizaciones como Unidos por los Derechos Humanos, organizaciones como Jóvenes por los Derechos Humanos, tenemos que levantar la conciencia de todos los ciudadanos, de que es la responsabilidad de todo el mundo de hacer que esos derechos humanos se hagan realidad, de hacer consciente que esos derechos humanos existen. Si ustedes quieren saber cuáles son sus 30 derechos humanos, por favor llámenme, por favor, yo se los mando a Honduras. Yo voy a estar en Honduras en julio 24 a julio 28. Yo voy a ir a hacer un tour en Honduras en esas fechas. Yo les llevo a ustedes en español cuáles son sus 30 derechos. Ustedes lo tienen que enseñar a sus hijos, ustedes lo tienen que enseñar, pero no solamente enseñarlos, demandar que cada gobierno, en Estados Unidos, en Honduras, en la China, en todas partes, todos los que han participado de este acuerdo, que cada gobierno realmente haga realidad estos derechos humanos. Que usted, que yo, que el chino, que el japonés, que el ruso tienen los mismos derechos. Muy bien, los derechos humanos. Vamos a dar lectura. 111. Muy bien, muy bien. Ahora sí tenemos una mejor recepción. Continuamos en directo aquí en el Contrapunto de Radio América. Estamos en la parte final hablando sobre la política tolerancia, la separación de familias, la decisión que ha tomado el presidente Trump, y estamos haciendo un enfoque desde la visión de los hondureñas, líderes de defensa de los derechos de los migrantes. Francisco, reitero esta pregunta. ¿Ven ustedes en términos reales y pragmáticos que hay un ambiente favorable en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, para hacerle justicia a las personas que están amparadas en el TPS, partiendo que son personas que tienen un récord limpio? Muchos de ellos llevan ya más de 2 décadas viviendo acá en esta nación. Bueno, el tema, tenemos el ejemplo ahorita, el lema que ayer comenzaron en la Cámara Baja a discutir el tema de qué manera legalizar a los jóvenes estudiantes de DACA, ¿no? Eso nos está dando una pauta hasta dónde vamos a ir realmente, pero sí estamos optimistas. Pero algo que es bien importante, Lema, es decirle a nuestros compatriotas que tenemos 18 meses para buscar opciones cómo resolver el problema. Tenemos hasta el 5 de enero del 2020 y esto significa que ahí hay que buscar las opciones. Por eso nosotros, Organización Hondureña Francisco Morazán, Derechos Humanos, el Consulado de Honduras,
andamos visitando varias ciudades y las abogadas de inmigración para darle las opciones que hay. Pero algo que es bien importante, Lema, es que también la comunidad apoye también, porque es que el problema es que nos volvemos bien apáticos, bien conformistas y no buscamos la solución y las tenemos en las manos. Por eso la abogada de inmigración les manifestaba la vez pasada en una reunión comunitaria que tuvimos en la iglesia Santo Alegui, donde les dijo: migración no es el enemigo de ustedes. El enemigo de ustedes ahorita es el tiempo, que tienen que buscar soluciones, opciones, y las hay. Lo que pasa es que nuestros hermanos lo dejan todo para última hora. Y algo que queremos manifestarles: por favor, no vayan a dejar de aplicar al TPS, porque aquel que no aplica el TPS está abandonando el proceso y cuando se dé una legalización va a quedar afuera. Así que esa es nuestra sugerencia. Bueno, este último punto, ¿cuál es su recomendación, Karina, para aquellas personas que están amparadas en el TPS? Estoy cansado. Todas las páginas web de noticias son iguales. Les preocupa más que uno vea su publicidad que informar. Eso es algo muy común, pero la página de Radio América es diferente. Su principal objetivo es informar de forma clara y sencilla. ¿No me crees? Ingresa a www.radioamerica.hn y compruébalo tú mismo. Información sencilla, clara y con la garantía de un medio serio, que no se presta a chismes y rumores. En la parte final de la presente emisión del Contrapunto de Radio América estamos abordando la problemática de la separación de las familias, la política tolerancia cero que ha puesto en práctica la administración Trump y la última decisión que tomara el presidente Donald Trump en el sentido de revertir esta política o esa práctica deshumanizada de separar a los menores de sus padres. Pero ya en la parte final estamos enfocando lo relacionado al TPS. Hay mucho temor, mucho miedo, hemos percibido que se le ha metido, se le ha infundido al compatriota que están parados en este programa y muchos de ellos están reticentes, no quieren aplicar a la reinscripción. ¿Cuáles serían las consecuencias, Karina, si finalmente los compatriotas que están amparados en el TPS no proceden a hacer hasta el 6 de agosto como está previsto las aplicaciones para la reinscripción? Pues en realidad el problema es este. Si hoy reaplican para el TPS, entonces tienen el chance, primero que nada siguen siendo legales, hasta el 2020. Están legales y amparados por la ley hasta el 2020. Entonces tienen el chance de hacer algo para legalizarse. El señor Francisco Morazán, la organización Francisco Morazán, nosotros, los derechos humanos, Unidos por los Derechos Humanos, estamos invocando a la comunidad hondureña que por favor hagan algo. Si ustedes tienen en Miami un lugar, o en el sur de la Florida, un lugar donde ustedes quieren que nosotros vayamos y hablemos, pues díganos, llámenos, que ahí vamos. Convoquemos a todos los hondureños para que ellos sepan, porque hasta una abogada de inmigración viene. La abogada de inmigración contesta todas las preguntas que puedan tener, todas las dudas que puedan tener, hasta le da una sala privada, una conversación privada si necesitan. ¿Por qué? Porque la idea es esta. Es muy claro que el gobierno hondureño, que yo he sido partícipe y testigo, está muy enfocado en querer ayudar a solucionar el problema del TPS. Realmente quieren ayudar a solucionar para que todos los hondureños puedan tener su legalización en Estados Unidos. Pero mientras tanto, mientras que ellos están logrando y luchando por eso, el hondureño tiene que mantenerse con sus papeles, tiene que reinscribirse, tiene que tener su TPS. Y eso es lo mejor que yo les puedo recomendar. Ustedes están libres de llamar al señor Francisco Morazán, las de ellos, para que nos digan dónde quieren que nos reunamos. Y ahí estamos. Muy bien. La abogada Karina, aquí al cierre del Contrapunto, está el buen amigo Rigo Correa, artista nacional. Estamos en el restaurante Su Tierra. Y ahí para hoy en la noche, Rigo, seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y están acá en Miami y querrán pasarla muy bien este día. Buenas tardes, Río. Actualmente está conectado mi amigo César. Saludos para ti, César, y para todos los buenos amigos de Radio Escucha de Radio América.
Contrapunto allá en Honduras, efectivamente tenemos una actividad la 2772 a West y la 8 calle. Hoy tenemos la presencia de República Dominicana, del Poder del Merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido. Está en vivo y a todo color para que pues todo Miami y la calle 8 venga a gozar y a disfrutar del buen merengue. Horas, a partir de las 8 de la noche va a estar aquí este grupo que viene de República Dominicana. Y para los buenos amigos catrachos, para mis compatriotas catrachos, el 22 del próximo mes vamos a tener nada más y nada menos que a Casabe, porque Casabe sí sabe. ¿Tú ves? Gracias, Río. Río Corea, reconocido artista nacional, un buen amigo de esta casa de radio y amigo particular. En su momento también brilló en la otrora banda One de la capital de la República. Francisco, en la parte final, su conclusión sobre este tema de la separación de las familias y lo relacionado también al futuro de los hondureños amparados en el TPS. Bueno, que vamos a continuar luchando, ¿no? Porque estos niños vuelven a los brazos de sus padres, ¿no? Estamos en eso, no los hemos dejado solos, ¿no? Y eso es lo importante. Y para los tepecianos les quiero enviar un mensaje muy importante. Recuerden que el 5 de julio se vence el permiso de trabajo y también se les vence la licencia de conducir. Si ustedes no aplican por los 18 meses, van a quedar también sin licencia de conducir y sin permiso de trabajo, y cuando sus empleadores empiezan a pedir, si ya tienen el permiso, no los van a despedir. Pero lo más importante es, por favor, no dejen de aplicar. Más bien deben de tener miedo que en esos 18 meses no anden sin permiso de trabajo. Muy bien, gracias. Francisco Portillo, presidente de la organización Francisco Morazán, Karina Zurlí. Un placer también que hayan estado con nosotros aquí en el Contrapunto, a todos los líderes también que tuvieron su participación a través de las líneas telefónicas. No tenemos tiempo, solamente ya para decirles gracias. Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional como es la mística del Contrapunto. Y nos escuchamos mañana también acá en Miami a las 10 de la mañana hora de Honduras, 12 del mediodía hora local de la Florida, para hacer juntos Conexión Catracha de Radio América. Que estén bien. Feliz tarde. Usted escucha Grupo América.